Éxodos, capítulo 4, por favor. Éxodos, capítulo 4. Nos ponemos de pie, por favor, a leer la palabra de Dios alternadamente. Me acompañan en esta ocasión. 4:18 al 26. 4:18 al 26, la palabra dice así alternadamente: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: ahora iré y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, y tomó también a Moisés la vara de Dios en su mano. Dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Juntos, por favor. Y así le dejó ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Oremos, por favor. Dios, le damos gracias en esta preciosa tarde por el cual estamos ante su presencia, rogando ahora que bendiga la exposición de su palabra, Señor, el consejo divino para nosotros. Rogando, Señor, que tengas a nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu, a tener la atención plena, Señor, y a nuestro cuerpo físico disipa el cansancio, Señor, disipa el estrés, disipa toda aquella cosa que pueda perturbarnos. Mientras tanto, queremos rogar tu bendición y que, Señor, nos llenes en esta hora de sabiduría, la guía divina para la familia, Señor. Encomendar todo esto, Padre, es un deleite. Sobre todo, guíanos en tus manos, Padre Celestial. Úsame una vez más, pidiendo la doble porción de tu Santo Espíritu, por el cual pongo sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Un tema um, sumamente importante, hermanos. Creo que eh, nos compete mucho a la familia, a nosotros, varones, esposas e hijos. Es sumamente importante ver de diferentes perspectivas que Dios tiene para con nosotros en cuanto a este tema. Una familia que pueda ser edificada, una familia que pueda ser eh, su- bendecida, es bajo la guía de Dios. Escuchamos pasajes, mensajes, muchas reflexiones quizás, consejos, hermanos, pero todo está en cuanto a nosotros tomemos la decisión de querer ir a la palabra de Dios y basarnos a la palabra de Dios. En esta tarde le he titulado el mensaje Una familia de sangre. Una familia de sangre. Hoy miraremos una escena de la vida de Moisés, quien trabajando en las cosas de Dios se había olvidado de un pacto importante que Dios le había mandado. Un pacto que él tenía que haber hecho desde cuando. Este, quien estaba establecido en Abraham, este pacto, no solamente para Abraham, sino también para su descendencia. Desde Abraham iba a seguir hacia adelante. Muchos nos podemos identificar, hermanos, con la vida este, de Moisés. Moisés estaba haciendo un trabajo excelente, una obediencia excelente a la voz de Dios. Él escuchaba, él obedecía lo que Dios le mandaba. Él estaba bien con el Señor. Pero muchas veces nosotros fallamos en algo en nuestras vidas.
No nos damos cuenta, hermanos, no nos damos cuenta hasta que Dios nos va a hacer un día entender y comprender en qué estamos fallando. Es lo que pasó con Moisés. Moisés estaba fallando en un pacto que Dios le había dado a Abraham, y ese pacto a Moisés lo tenía que seguir. Ese era el pacto de la circuncisión. Tenía que circuncidar al niño. Muchos de los labores que tenemos en la iglesia, inclusive en la casa, ¿verdad? Pensamos que estamos bien, pensamos que hacemos buen papel de papá, buen papel de mamá, podemos decir, en caso de las hermanas, pero muchas veces nos olvidamos que también repercute el trabajo de la hermana por ser la ayuda idónea, ¿verdad? En su momento. Es importante, hermanos, estar enfatizados, estar bien centrados en la vida de lo que Dios quiere para con nosotros como familia. No es que digamos todos tienen que ser una familia, queremos más bien que todos sean una familia consagrada, entregada al Señor. Ha habido familias que son eh, meramente espirituales, gracias a Dios, aún no siendo familia pastoral, yo con respeto, ¿verdad? Se han dispuesto, han tomado la convicción de ser familias entregadas al Señor. Sus hijos van a los institutos, su papá es misionero, es pastor, no, somos un miembro más de la iglesia y uno se queda, pues, qué buen testimonio, ¿no? Para la gloria de Dios. Y es lo que queremos muchas veces en la iglesia, hermano. Más que nada, Dios quiere que usted sea edificado, sea cambiada, sea transformada su vida. No porque queremos los líderes, ¿verdad? Queremos que sea su vida diferente. No, hermanos. Dios quiere que cambiemos nuestras vidas. Y es una forma de las convicciones que uno toma por 100%. Decir, yo consagro mi vida, yo amo al Señor, yo me entrego al Señor. Pero es la convicción de lo que he compartido hace días atrás, es la convicción meramente de uno en lo personal. Moisés estaba haciendo, aquí estaba dado que Moisés estaba dado por satisfecho, que estaba obedientemente emprendiendo un viaje, ¿verdad? De lo que Dios le había mandado, lo iban a matar. Conocemos la historia. Moisés salió, huyó, mató a los esclavos, a los soldados, a los guardias, va por un tiempo, se refugia en la tierra de Madián. Cuando él va allá, se casa, hermanos, se casa verdad, Dios le hace entender, como vemos aquí en el versículo 4, capítulo 4, 18, le hace volver a Egipto. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, ahora iré y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Moisés estaba haciendo su labor, había obedecido a Dios. Pasaron los tiempos cuando Moisés lo querían matar, huyó, volvió a repetir. Y luego en ese lapso, cuando él va a Madián, pasa algún acontecimiento importante. Él se casa. Él se casa y más adelante vemos los nombres de los hijos. No es el tema, los hijos, pero sí va y toma a una esposa, se cree que tomó a una madianita. Él se casa, una mujer, ¿verdad? Y se cree que ella es una mujer de color. Aquí está el punto clave, hermanos, que eh, hay parejas o hay familias que son de diferentes pensamientos. Podemos ver, esto es un paréntesis, podemos ver en la iglesia que se pueden casar, gracias a Dios, gloria a Dios, se pueden casar. Diferentes pensamientos, podemos decir. En el tiempo de Moisés, él fue y se casó allá con una mujer, una madianita, una mujer de color, se cree que era una mujer de piel oscura, y se casa y regresa. ¿Qué tiene que ver con esto, hermano? Ahora es un balance por el cual un equilibrio de una vida matrimonial. ¿Cómo va a estar, cómo está ella y cómo está él? Moisés con fuertes convicciones, entregado a un Dios verdadero, al Dios de dioses. Moisés estaba dispuesto a entregar su vida, a obedecer siempre, ¿verdad? Obedeciendo la palabra de Dios, pero tenía aquí un detalle, su esposa. En el momento la palabra de Dios no describe cómo era su esposa, alta, bajita, gordita, no lo menciona, pero sí creemos que ella tiene diferentes convicciones, unos diferentes pensamientos a lo que Moisés creía. Cuando encontramos la palabra de Dios, no en sí, nomás cuando encontramos aquí, aparece en este cuadro, en este pasaje, que ella, la esposa de Moisés, no dice afuera,
¿verdad? Considera la palabra de Dios que ella, en el 4:25, entonces fuera tomó un pedernal. Vemos ahí el nombre de ella. No menciona más qué es lo que aconteció, qué más hizo, pero sí podemos ir a la historia, como vamos a comunicar, gracias hermano, podemos estudiar y escudriñar de qué hacen los madianitas, qué son sus costumbres, qué son sus decisiones, qué son sus ritos y estudiar la historia. Pero Moisés, aquí Moisés, él tomó a Séfora por mujer. No podemos pensar que estaba pensando, no podemos que estaba pensando, que estaba aconteciendo en el momento cuando él aceptó, que decidió. No se menciona la historia. Pero Moisés aquí estaba fallando en un pecado. Dice la palabra de Dios que Moisés, en una posada, en el versículo 24, cuando él venía de regreso hacia Egipto, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. Dios le llama, hermanos, a Moisés. Cuando Moisés obedece la voz de Dios, es sumamente interesante porque Dios había usado a Moisés. Moisés estaba dispuesto a obedecer. Moisés estaba dispuesto a sacrificarse. Moisés estaba dispuesto a entregarse. Él iba a emprender un viaje de 18 a 20 días, se creen que era de tierra de Madián a Egipto. Él estaba dispuesto y dispuso en su corazón a poder ir a obedecer lo que Dios tenía que hacer, a sacar a la tierra de Egipto. Muchos conocemos la historia. Pero él estaba entregado, estaba dispuesto, hermanos. Estaba apasionado, estaba enamorado del Señor, estaba obediente al Señor. Puede ser lo contrario, que la hermana puede estar enamorada del Señor, entregada al Señor, apasionada por el Señor, o de lo contrario, el esposo puede estar entregado al Señor, dispuesto al Señor, pero a veces la ayuda idónea podemos encontrar aquí que a veces no trabaja parejo. No están dispuestos a sacrificarse por el uno por el otro. No están a la par para poder pensar de que van a poder servir al Señor, para entregarse al Señor. Quizás él está dispuesto, ¿verdad? Tenemos planes, vamos a apoyar a la iglesia, dice él. Ella, no queremos porque esto, el otro, o al revés. Dice ella, mira, esposos, tenemos que hacer esto a la iglesia, tenemos que estar apoyando, tenemos que estar animando. Y el esposo, no, ¿sabes qué? No queremos nada ahorita, no, porque X motivo. Es lamentablemente, menos encontrar este tipo de cuadros de parejas, pero Dios hará en su misericordia, en su momento, que saldrán adelante. Pero dice la palabra de Dios que en una posada, cuando Moisés vino de regreso, en un lugar, Dios le salió en encuentro. Es algo, parece en contraste, porque Dios le manda, Dios le dice, mira Moisés, ve a Egipto. Y en una posada, Dios, ¿qué quiso hacerlo? Matarlo. Lo quiso matar. Y a veces, como vea, las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, ¿verdad? No podemos comprender qué es lo que pasa muchas veces en la vida. No sabemos lo que acontece. Pero ¿por qué Dios le había mandado? ¿Por qué ahora Dios lo quiso matar? ¿Por qué ahora Dios le salió el encuentro, verdad? Y lo que lo quería matar. En ese encuentro encontramos que Moisés estaba fallando en un pecado. Moisés estaba fallando en un pecado. Y muchas veces de nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta en que estamos fallando delante de Dios. Tú puedes ser bien entregado, bien consagrado al Señor, bien dispuesto al Señor, pero un día Dios te va a encontrar a ti y te va a llamar la atención. Te va a hacer recordar, te va a hacer recapitular, te va a hacer entender, y un día, hermanos, te va a encontrar y decirte, te tiene que confrontar que estás fallando en un pecado. Vas a caer enfermo, vas a caer en problemas, situaciones económicas, vas a pasar por diferentes problemas en tu matrimonio y te lo va a hacer recordar. Es sumamente, el dinero, la situación económica en el matrimonio es sumamente económico. En un problema matrimonial es sumamente, todo es esencial, las situaciones que pasan. Pero Dios nos va a hacer, hermanos, en los matrimonios, nos va a hacer entender y comprender que algo estamos fallando con Dios, en contra de Dios. Porque Moisés emprendía un viaje correctamente, obedecía bien a Dios, pero Dios le confronta, antes de que tú vayas a Egipto, yo quiero que tú tengas un corazón limpio y dispuesto, algo que tú no has cumplido de mi parte, le dice Dios a Moisés.
Y Moisés como que estaba pues motivado a ir y poder trabajar, pero Dios le hace recordar este pacto. Estaba fallando en el pacto. Podemos nosotros, hermanos, entregarnos al Señor, de estar dispuestos, pero algo que nosotros prometimos al Señor, el Señor nos va a confrontar tarde que temprano. En su momento el Señor nos va a detener y nos va a hacer recordar, nos va a hacer comprender. Hay cosas que usted y yo estamos trabajando ahorita, gracias a Dios, motivados, estamos dispuestos a servir, a apoyar, y quizás hay algo en nuestra vida, hermano, que estamos fallando. Porque Dios quiere que nosotros hagamos mucho por Él, pero en plena confianza, en acercarnos al Señor, en certidumbre, que tengamos la convicción plena de que no tengamos ninguna falla ante Dios y poder presentarnos ante Él. Porque quizás, hermanos, puede haber pecados ocultos en nuestras vidas y no podemos servirles al Señor. Y Dios dice, yo te quiero usar, pero hay algo que yo quiero limpiarte y quiero purificarte. Hermano, estamos trabajando en la obra de Dios, estamos sirviendo al Señor, pero hay algo que interrumpe nuestras vidas. Hay algo que está estorbando nuestras vidas. Hay algo que en tu conciencia dices, yo no puedo decir esto por que tú y yo bien sabemos que hay en nuestras vidas. Hay algo que está guardado en nuestros corazones que no queremos decir o hacer porque, y cuando un día Dios nos confronta, cuando un día Dios nos va a confrontar, es cuando Dios tenemos que presentarnos ante Dios y ajustar cuentas tarde que temprano. Nuestros hijos, hermanos, tarde que temprano nos van a ver nuestros actos, nuestros hechos. La esposa nos va a ver, o el esposo va a ver los actos de la esposa, y Dios nos los va a hacer saber. No es para poder difamar, no para poder denigrar a alguien, sino para el contrario, para que se den cuenta que usted y Dios, o yo y Dios, sabemos qué es lo que hay en nuestras vidas. Cuando Él nos confronta y nos ve, es que podemos seguir y seguir adelante. Hay cosas que nosotros sabemos que hay en nuestras vidas y nos detienen para no seguir y servir al Señor. Y es lo que estaba aconteciendo en la vida de Moisés. Moisés estaba sirviendo al Señor, según él, haciendo bien la voluntad de Dios, obediente al Señor, pero cuando el Señor lo confronta, pasa algo. Lo quiso matar. Ese de quiso matar, hermano, se cree que Moisés pudo haber caído gravemente enfermo. Cayó enfermo. Un viaje de 18 días puede ser. Ya estaban acostumbrados. 18 días caminando. Quizás en asnas, en camellos, quizás en burros. No lo sabemos. Pero dice la palabra de Dios que es un viaje de 18 días. Y hay cosas que no podemos comprender aún todavía o hacer todavía, hermanos, en la educación o la crianza de nuestros hijos. Algo que estamos fallando, hermanos. Yo quisiera tener en la mente de usted meramente, hermanos, que diga, ¿en qué estoy fallando como padre o como madre en la crianza de mis hijos? Vemos pequeños que ya tienen caracteres de padres ya desde muy temprana edad. Pensamos que son hijos de diáconos, que son hijos de pastores, que son hijos de líderes en las iglesias, de hijos de hermanos que tienen 10, 20 años en las iglesias, pero tienen caracteres diferentes, lo opuesto de los padres. No es que nos presentemos una máscara, hermanos, ante la iglesia cuando Dios perfectamente nos conoce muy bien. Dios sabe qué es lo que está aconteciendo. La actitud que tenía Séfora, quizás el pensamiento o lo que se ha estudiado, se cree que Moisés dijo, hay que disciplinar a nuestros hijos. La manera correcta que encontramos en la palabra de Dios disciplinar a nuestros hijos, dice la Biblia, es cómo nos enseña en Proverbios, muchos pasajes en Proverbios. Quizás Moisés quiso agarrar una vara y quiso disciplinar a su hijo en su momento cuando se portó mal. Quizás Séfora dijo lo contrario, no le pegues porque está chiquito. O quizás Moisés ya había considerado en poder, de hecho se cree en la palabra de Dios, y vayamos por favor en Génesis 17, que este pacto que Dios había mandado tenía un orden de cómo hacer en Génesis 17, Génesis 17, 2 al 4. Daré indicaciones, otros versículos, dice la palabra de Dios, y pondré mi pacto, aquí habla Dios, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, Génesis 17:3. Entonces Moisés se postró sobre su rostro y adoró, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 11 y 3 al 13,
Circuncidaréis, aquí está lo que Moisés tenía que haber hecho, hermanos, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado, a la edad de 8 días. Todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado. De aquí está lo que Dios repite otra vez: el nacido de tu casa, en casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Aquí Dios le había dicho el versículo 14, el varón y el varón incircunciso, aquel que no fuera incircuncidado, y el que no hubiere sido circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Moisés tenía, quizás Moisés aquí ya había dicho: mira, esa fuera esposa, tenemos que circuncidar a nuestro hijo. No, 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 pobrecito, ay, no va a sangrar. No, no, pobrecito, le va a hacer daño eso. El hombre, ¿verdad? Y mira, es que Dios dice lo que tenemos que hacer, esposa. No, 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 es que si le pegas, no, 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 así te va a ir, te voy a demandar. Estados Unidos se hacen esto. Y muchas veces, hermanos, se detiene por el cual uno tiene que hacer la obra de Dios. Muchos de nosotros nos detenemos a poder criar, de cómo criar a nuestros hijos. La esposa le dice: mira, si tú le haces esto a mi hijo, yo me voy en contra de ti. Vas a ver de quién soy, vas a ver con quién te vas a ver. Ya no hay respeto en la familia, hermanos. Se ha perdido la comunión. Muchos dicen: no, es que vienen las actitudes. ¿Por qué? Porque la crianza de los hijos no ha sido correcta desde la infancia. No ha sido correcta desde su juventud. Uno dice, el padre o la madre: vamos a criar a nuestros hijos. Déjalo, hombre, no pasa nada. Y no pasa nada, y no pasa nada. Cuando pasan los años 10, 20, 15, 18, es cuando toman su rebeldía a pasos agigantados y quieren hacer de su vida lo que viene plazca, hermanos. Tiene que ver con reglas en el hogar. Tiene que ver convicciones en el hogar. Y es lo que pasó probablemente con la vida de Moisés con Séfora. Había una lucha ahí. A Moisés amando al Señor, sirviendo al Señor. Séfora estaba por él porque quizás era su esposo, más no hacía por lo que Dios le estaba enseñando, lo que Dios quiere enseñarles a ambos. Otra cosa que también pudo haber fallado Moisés es que Moisés no estaba enseñando los principios bíblicos en su hogar. ¿Cómo estamos enseñando, hermanos, los principios bíblicos en nuestro hogar? Predicaba estos días pasados: pregunten a sus esposos. ¿Qué tanto nosotros sabemos, hermanos varones? ¿Qué tanto nosotros sabemos de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocemos nosotros de la palabra de Dios? ¿Qué conducta cristiana tenemos padres nosotros fuera y dentro de la casa de Dios? ¿Qué caracteres tenemos padres dentro de la casa de Dios? ¿Cómo tenemos o cómo nos ven nuestros hijos que digan: oh, mi padre es un cristiano ferviente, entregado, apasionado por la obra de Dios o por el servir al Señor? El que digan: oh, mi papá, ahí está enfrente nomás, y en la casa es otra persona. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo están nuestros caracteres? No es meramente para difamar este asunto, hermanos, sino es que tenemos que tener cristianos que amen genuinamente al Señor. ¿Saben por qué nuestros hijos están batallando, hermanos? Porque los padres estamos fallando delante de Dios. Hay fallas, hermanos. Muchos llegamos cansados del trabajo, nos cansamos, y sí, queremos descansar y queremos dormir y ya, hermanos, comer y descansar y ya. Pero no es el plan. Yo repetiré esto: cuando llegamos de la casa, después del trabajo, empieza nuestra labor como padres en el mundo. Sentarnos con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que leer la palabra de Dios. Muchas veces decimos: ya leíste la Biblia. ¿Y tu papá cuándo lo estás leyendo? Nuestros hijos nos van a decir nuestras verdades también. Los caracteres que aportamos, muchas veces las actitudes que tenemos. Pues es que muchas veces tenemos que criar a nuestros hijos al orden y divino bíblico, hermanos, como Dios les presenta. Debemos de conocer la palabra de Dios. Papá, mira, conocí a una muchacha por ahí. ¿Cómo que conociste a una muchacha? Sí, papá, lo conocí y ya empezamos a tratarnos. Me dio su celular, su número, empezamos a hablarnos y este y el otro. Y el papá dice: pues bueno, ¿y qué, hijo? Pues, ¿qué sigue la muchacha, verdad? ¿Y qué te dice? Bueno, muchacho, en caso de la señorita,
Y, ay, papá, pero es que ahí también empiezan a papá. Ese es un error que tenemos grande los padres. Los padres tenemos que presentarnos delante de Dios por nuestros hijos y orar por ellos, arrodillarnos y orar cada uno por su nombre y conocerles cómo son. Pero muchas veces decimos los hijos dicen los padres, ay, papá, pues qué tiene que venga a la iglesia, ¿verdad? Pues aquí lo hacemos cristiano. Nos perdemos de la palabra de Dios y no sabemos, oh sí, pues, y desconocemos pasajes bíblicos como se enseñaba esta mañana en la escuela dominical. ¿Dónde está 2 Corintios 6:14? No necesiten yugo desigual. Santiago 4:4, almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo y empieza. No conocemos palabra de Dios, varones. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Saben por qué estamos batallando? Estamos llevando una vida apática y vemos que nuestros hijos se desbocan con quién se van a casar y con quién se están juntando. La generación que supuestamente son nuestros hijos, que van a amar a Dios, se van a alejar si nosotros con muy dura penas estamos luchando por conocer el Evangelio. ¿Qué van a hacer de nuestros hijos por el amor de Dios? ¿Nos ha preguntado, hermano, cómo ven esos pequeñitos que vienen o nuestros hijos que vienen detrás de nosotros en la iglesia? Los tiempos pasan muy rápido, hermanos. Muy rápido está pasando. Nunca vamos a ser una familia de sangre, una familia consagrada. Si nosotros, varones, no tomamos el carácter y el papel de poder decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Me cuesta y el cansancio es muy abrumador. Y el despertarme, Señor, y poder orar y poder leer, Señor, tu palabra y que tú me guíes y no platicar con la esposa ni con el esposo, cada quien por su rumbo, por su camino y alejados y los hijos por allá y los hijos por acá. ¿Qué está pasando, hermano? Esa es una advertencia que Dios te está diciendo. Mira, tienes que orar por tus hijos, tienes que orar por tu esposa, por tu esposo, hermana, tienes que orar por él también. Él no es que meramente, él carga una carga fuerte, pesada en sus hombros y aún cansado, estresado, viniendo a la iglesia, yendo al trabajo, él tiene que estar ahí y echarle ganas y que digan, esposo, ¿vas a ir? ¿Sabes qué? No, estoy muy cansado, ya es muy tarde. No, hay que ir. Muchas veces, hermanos, ¿sabe qué hacemos? A mejor descansa. Pero pregúntele cómo estuvo el cine, cómo estuvo la fiesta. Apasionados, entregados. Pero cuando se lee la palabra de Dios, ni la palabra de Dios se habla en la casa. Ay, pastor, ore por mis hijos, pastor, y porque mi hijo se fue de la casa, ay, porque mi hijo anda en esto, ay, porque mi hija anda en el otro, y anda en estas circunstancias adversas, y pastor, ore, ¿por qué? Muchas veces, ¿por qué? Porque es el problema de los padres. ¿Por qué no abrazamos Biblia en el hogar? Alejamos, queremos tomar nuestras propias ideas, nuestras propias concupiscencias, todo lo que vemos, lo hacemos a un lado. Estamos tranquilos, les probemos, ahí te va, hijo, hija, esposa, ¿qué necesitas? Ahí está. Pero cuando vienen problemas, hermanos, es cuando nos acercamos a Dios. Y es una tristeza, hermanos, porque cuando nomás pasan los problemas, otra vez, el perro vuelve a su vómito. No busca de Dios. Nos alejamos del Señor, hermanos. Nos alejamos. Es un grito, hermanos, que yo comparto mucho. Son bien preciosos los hijos. Cuando están pequeñitos, ingenuos son los hijos. Los hijos son como ese papel blanco, ¿verdad? Que quiere que tú eres el escritor. Tú eres el escritor, ¿qué es lo que tú quieres transformar en ese papel? Tenemos que ser, como dice el Salmo 127, que hermanos, nosotros somos Salmos 100, vayamos por favor, Salmos 127. Tres y 4. Ya quierense Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre, perdón. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 4, como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Flecha, hijos,
Arquero, arco, padres, arquero es el Señor. Nuestros hijos son las flechas, hermanos. Si nosotros queremos dar el blanco, escoger que nuestros hijos cojan la voluntad de Dios, gloria a Dios. Y si un día cuando el Señor nos lleve y nos presente y nos rinda cuentas, ¿qué hiciste con tu hijo? Ese es el trabajo que me dice el Señor. Me dices 3, 4, 5 hijos, aquí te los presentan. Pero que un día dijeran, Señor, tú es el arco y tu arco no está bien. Y cuando Dios va, ni Dios puede tocar ese arco porque no puede ser usado ese arco. Y nuestros hijos nomás, ni usados, van a poder ser por parte de Dios. Quizás el arco se vaya a quebrar. Porque tus hijos siempre están dispuestos porque son ingenuos en esta vida. ¿Sabe, hermano, que en este mundo va en decadencia a 1000 por horas? En las escuelas, hermanos, voy a repetir esto, en las escuelas se está permitiendo que la mujer pueda entrar al baño de los jóvenes. Señoritas pueden usar el baño de los hombres. Si te sientes mujer, joven, puedes entrar. Ha habido tantas ideas tan sucias y tan perversas hoy en nuestros días, hermanos. ¿Qué está pasando? Nuestros hijos queremos que estudien en la universidad, queremos que sean alguien en la vida, pero el mundo, hermanos, los quiere opacar, son tiempos difíciles que han llegado. Colosenses 2:10, 2:8 dice la palabra que la filosofía va a incrementar, va a cambiar todo este sistema. Sí, cierto, padres, que ya lo estamos haciendo. Quizás nuestros hijos no están ahí involucrados, pero en su mundo, hermanos, es muy llamativo. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? Que diga, hermano, su hijo un día, Dios no lo quiera, papá, me gusta Juan, papá. El mundo lo acepta como si nada. El mundo lo acepta como si nada. Lo ve normal. Mexicali ya autorizaron, creo que ya casaron ya del mismo sexo. Ya la gente no ve normal. Lo que para un tatuaje era para un cholo, ¡ay! Nos daba miedo. La gente ya común lo usa normal el tatuaje. Es normal. Antes hubo un disparo aquí, ¡ay! ¿Dónde? Y ahora están matando de arriba ya. Pues ya es normal. Ya es normal. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando nuestros hijos vengan 10 años después? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos que tengan temor de Dios, que tengan humildad, que tengan sencillez de corazón, que sean pasivos, que sean comprensivos, que sean amorosos ante el Señor, ante los hermanos, ante la sociedad? Y cierto, lamentablemente el mundo los va a atacar. ¿O qué estamos criando a nuestros hijos? También hijos rebeldes. Moisés estaba pasando por alto y quizás no tomaba la convicción. ¿Por qué? Porque no estaba su esposa de parte de para apoyarlo. Hasta que ella comprendió y entendió cuando Dios le hizo caer que estaba enfermo, le hizo entender. Entonces tomó, aquí dice la palabra de Dios, que ella tomó entonces la decisión cuando su esposo estaba enfermo. Tomó un pedernal afilado y lo cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Hermanos, no esperemos. Estás escuchando ese mensaje, o lo has escuchado anteriormente, no esperes, o un mensaje que Dios habla de tu vida, no esperes para poder cambiar tu vida. No esperes que tus hijos lleguen a sus 15 años, a sus 16 años para poder decirles, para poder comprender. Los hijos a muy temprana edad, ellos comprenden, hermanos. A los 5 años de edad sí comprenden. Ellos ya saben que sí, que ese no, inclusive hasta los 3, desde muy chiquitos ellos son berrinchudos cuando están bebitos, ellos son berrinchudos. Ellos saben cuando no quieren estar en la cama, ya saben cuando están en brazos, cuando tienen cólicos, ¿verdad? Y ya quieren que lo están ahí abrazando, apapachando. Los chicos ya saben cuándo los tienen aquí de las manos, hermanos. Empiezan a llorar, empiezan a crecer, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 años, hermanos. Pero ¿cuáles serán sus convicciones? ¿Cuáles serán sus decisiones? Gloria a Dios.
Pues estamos preparando a hijos que se entreguen al Señor, que estén dispuestos a servir al Señor, que amen al Señor. Gloria a Dios si hemos hecho un papel excelente, hermanos. Gloria a Dios. Papá, mamá, me voy a casar. Gloria a Dios, hijo. Vamos a orar por ti. Y Señor, gracias porque he estado orando por mis hijos. Y gracias, Señor, porque ahora Él va a tomar la decisión de casarse y honrarte y también honrarme a mí. Pero más que nada a ti primeramente, en tu nombre, Señor. Es triste que muchos dijeran, ¿sabes qué? La muchacha o el muchacho, el hijo del hermano, se fue, se casó. Estaba meditando, hermanos, Efesios 6, 1 al 4. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Creo que no me hay satisfacción que los hijos podamos honrar a los padres. Aunque tengas bigote y tengas 40, 50 años, hermano, es una honra que tú obedezcas a tu madre y a tu padre. Aunque sea bajita, aunque no conozca Biblia, aunque no conozca palabra de Dios, debemos honrar a nuestros padres. Tenle paciencia. Porque tuvo paciencia cuando estabas en pañales, hermano. Tú no le quieres decir lo que tiene que hacer tu mamá, tú tienes que saber obedecerle. Mamá, es que es tu madre. Es tu madre. La tenemos que obedecer. Cuando los hijos nos honran, hermano, es cuando es algo maravilloso y sentimos una de las satisfacciones. Papá, tengo un 10, tengo un 9. Qué satisfacción, hermanos. Pero eso debe ser algo no mínimo, pero es algo al principio que los hijos tienen que honrarnos. Hija, ¿cómo te estás vistiendo, papá? Ok, si no pregunta a la hija cómo se viste, está la idónea, está mamá. Mamá le tiene que decir, mira hija, no está bien, tus tenis no van con tus vestidos. Tu peinado no va con esto. Mamá tiene que estar ahí, pero quien más lo respalda son los padres. Esposa, mira, tu hija no me gusta como que nuestra hija se vista así. Ay, pero es que yo le he dicho, ok, papá tiene que entrar ahí. Minifaldas en las iglesias, ¿qué está pasando en nuestros días? Jóvenes están viniendo así, ¿qué está pasando? Si a los padres los miramos, los padres pues como si nada, pues ya le he dicho, no quiere, no quiere. ¿Acaso hay dos mujeres en la familia entonces? Hay un varón por el cual Dios ha establecido y decir, y esposa, mira, voy a, dile a nuestra hija que no está bien, de una forma correcta, de una forma de mujeres, si no, hija, yo tengo que decirle a ella, tengo que tomar el papel, pero muchas veces, ¿qué? Ya le he dicho, bueno, pero no quiere. ¿Sabe qué hacen con las señoritas de las iglesias con minifalda vendiéndose nomás? Hijas de cristianos, no toman convicciones, firmes caracteres. Varones nos hemos quedado. Es que ya le he dicho, hermano, ya le he dicho y ya le he dicho. Entonces, ¿qué está pasando, hermano? Está fallando. No está orando. No está acercándose al Señor. No está buscando de Dios para que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento, le dé palabras. Porque muchas veces quizás está tomando la actitud de decirle, mira, está mal lo que estás haciendo. Y nos vamos en contra de ellas, en regaños nomás. Pero nunca nos vamos, mira, hija, quiero decirte así. La palabra de Dios nos dice así. Va a haber una lucha, hermanos, ahí. Una lucha con tu hijo. Tienes que mantenerte, mantenerte y mantenerte. Porque Dios te lo ha mandado a ti, varón. Moisés estaba diciéndole, Séfora, tenemos que circuncidar a nuestros hijos. Séfora, nuestros hijos no están bien con el Señor. Yo no estoy bien con el Señor. Pobrecito esposo Moisés, mira, es que allá en mi rancho, allá en mi pueblo, así hacían las costumbres, y no, eso no está, déjanos así, no le hagamos estas costumbres, y está bien, no, déjalo así, están bien, no, están bien de salud, pero mira, esposa, Dios me dice que hagamos esto con nuestros hijos. Bueno, está bien, dice el esposo, está bien. Se ha quedado, hermanos. Las convicciones, los caracteres del hombre han menguado, ha bajado. Muchas veces que nos aparentamos ser familias consagradas en las iglesias.
Muchas veces el papel que toma mamá y papá no son de firmes convicciones, porque no se refleja en la vida de nuestros hijos, se refleja en la vida de nuestros hijos. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si aquí dijera Dios, mira, Moisés le salió el encuentro y lo mató? Ay, Moisés, ¿por qué no hiciste caso? Entonces, hermano, ¿por qué no estamos haciendo caso? Ahora Dios se hacen aquí actividades dentro de la iglesia. Qué bueno que estamos involucrados, pero a veces, hermano, llevamos sorpresas dentro de de la iglesia. Debemos de temer a Dios, hermano, para que Dios nos dé sabiduría. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Los hijos, hermanos, es un regalo tremendo que Dios nos ha dado a los hijos. Es una bendición. Pero debemos que enseñarles los principios bíblicos. Sé que trabajas 10 horas, hermano, sales bien cansado, te cansas y les provees la comida, les das el sustento, le provees para la luz, el agua, el teléfono, el gas, la gasolina, el carro, le tienes que meter al carro, le tienes que pagar dar la casa y tienes que tantas cosas, que tu esposa ocupa ropa, que tus hijos ocupan ropa, tantas cosas y dices, ¿dónde saco, Señor, tanto dinero para poder darle y sustentar lo básico nomás? Y ahora de mi persona falta y todavía tengo que enseñarle a mis hijos todavía. O sea, está la esposa, pero la primordial tarea es de cómo está el esposo con la esposa. Cuando el hombre se va para trabajar, la esposa está enseñándole a sus hijos. Está enseñándole a sus hijos y que sus hijos están, mamá, ok. Y que empieza el hijo también, ¿verdad? O la hija empieza a hacer su rebeldía y es cuando empieza ahí, ok. Cuando llegue papá, voy a hablar con tu papá. Cuando dicen papá, ¿saben qué hacen los hijos? Algunos empiezan a temblar. Papá es de carácter, es cosa seria. Pero cuando papá no tiene la convicción, dicen, va a decir cuando llega tu papá, es lo mismo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque papá, mira que este, el otro, que aquí, que ya, y digo, que ya. ¿Me entendiste? Sí, siempre. Está fallando, hermano. Estamos fallando. Porque no hay convicción en la vida, la cabeza del hogar. Por consiguiente, viene la esposa. Después, consiguiente, los reflejos, los resultados son los hijos. Tenemos que circuncidar, hermanos, a nuestros hijos. La palabra de Dios habla en Jeremías acerca de circuncidar el corazón. Tenemos que circuncidar, cortar lo malo que hay en los corazones de la familia. ¿Qué ahí está lo malo, hermanos? ¿Ha permitido que la música del mundo se meta en la vida de nuestros hijos? ¿Qué ha pasado, hermanos? Hijo, esa música no le agrada a Dios. Hijo, esa música no le agrada a Dios. Hija, esa música no le agrada a Dios. Hija, esa música, ese como te viste no está bien, a Dios no le agrada. ¿Es todo, hermanos? El día que no se convierta en cristiano, hermanos, de un testimonio tengo que si dijo una mamá a una persona, hija, te voy a quitar el pantalón. No, te voy a guardar los pantalones. Dice ella, no, mamá, yo ya decidí usar para siempre faldas. No, hija, por si hace frío. Gracias a Dios, sigue usando faldas. Si quieres, mamá, regálalo, véndelos, pero yo de aquí en adelante yo no usaré pantalones. Ese se llama convicción. Hay cosas, hermanos, que nuestros hijos a veces nos van a enseñar y ellos van a forjar sus convicciones. Gloria a Dios. Y que un día te digan, mamá, papá, oye, mamá, ¿por qué tú estás así? Y en la Biblia dice la palabra de Dios así. Cuando debe ser al revés. Nuestros hijos nos van a enseñar. Tenemos que enseñarles, hermanos, a nuestros hijos a temprana edad y nunca es tarde, hermanos. Si tus hijos tienen 15, 20 años, nunca es tarde. No, hermano, ya no tengo, ya mi hija ya está grande y esto. No, hermano, una arma poderosa del cristiano es la oración. Vaya al Señor, Señor, mire, no puedo por esta circunstancia, mi hija.
sé que a ti no te agrada, Señor. Oro a ti, me presento ante ti porque estoy batallando con mi hija. ¿Por qué están batallando los jóvenes ahora, hermanos? ¿Por qué están batallando? Batallaron porque están rebelándose en contra de los padres, y cuando se toparon con pared, ellos están atorados y dicen, ay, Señor, y papá, mamá, y papá, pues bueno, ella quiso lo que quisiera hacer, o él lo quiso hacer, lo dejo. Pero nosotros estamos, hermanos, para poder orar por ellos. Que nosotros seamos el puerto. Cuando ellos van en el barco, están en el barco y andan allá en alta mar, allá con problemas, ¿verdad? Y que nosotros seamos el puerto, que podamos aceptarlos y poder refugiarse. Sí, es cierto, hermanos, tienen problemas, el mundo los ataca, los quiere menospreciar, los menosprecia, hermanos, que ellos vengan al puerto, nosotros los padres, y papá, mamá, mira, me está pasando esto. No que digas, hermano, mira, te dije, hijo, te dije. No detenemos mucho de eso. No le diga, hijo, ya, si te quieres ir, ahí está. La puerta está abierta, ya vete, ya vete. Nunca le diga eso. Ore al Señor, pídele la guía al Señor. No le diga, hijo, ¿sabes qué? Pues cuando quieras irte, hermanos, están expuestos en su carácter, en su enojo, quizás tomando la mala decisión porque son impulsivos, ¿verdad? Están en ese momento de que, sí, me voy a ir y me la vas a pagar. Pues bueno, ve, considere, hermano. Considere. No deje que otros le digan, hermano, te aconsejo que hagas esto con tus hijos si está algo mal. Padre, no seamos alcahuetes sobre nuestros hijos para que a nuestros nietos les vaya mal. Esposa, y tú y yo vamos a platicar, mamá, espérame. Papá, espérate, es mi decisión, mía y de mi esposa, y vamos a tomar la decisión sobre nuestros hijos. Cuando algo está mal y ya no se puede, ok, mamá, papá, quiero pedirte un consejo. Es cuando mamá puede entrar. Pero padres, no dejen ustedes hasta que ellos resuelven sus problemas con matrimonios para poder que ellos tomen sus decisiones con sus hijos en su matrimonio. Tampoco mamá solapeen a sus hijos o a sus hijas. Ay, mira cómo está tu esposa. Ay, mira cómo está tu hijo. Mira, y así es mi yerno, y así es mi nuera. Y que sea así. Uno sabe lo que tiene en casa. Uno sabe lo que tiene en casa. Uno sabe que si uno está mal, ok, uno se siente mal. Uno no dice nada, hijo, la verdad, mira, estás mal con tu matrimonio porque mira, tú lo estás haciendo mal. Ok, uno está mal, se entiende, se comprende. Pero para poder atacar o a los nietos o a los hijos o al revés, para atacar al esposo o a los nietos, ahí tiene que haber una defensa. Mamá, mira, disculpo con todo respeto. Sabemos lo que tenemos en casa. Estamos criando a nuestros hijos, creemos que esta es la voluntad de Dios para nuestros hijos. Y cuando llega esa comunión, esa armonía entre los esposos, ¿sabe qué viene a ser lo que dijo Séfora? Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a sus hijos, le echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú no eres esposo de sangre. Es bonito, hermanos, cuando los dos están en armonía, esposo y esposa. Vemos parejas comprometidos con el Señor, con sus hijos. Están dispuestos, están entregados los esposos para que sus hijos sirvan al Señor. Los esposos están dispuestos a servir al Señor. Cuando ellos están dispuestos, los esposos, los hijos, miran, papá, mamá, van a ir a la iglesia. Están dispuestos a entregarse en consagración sin que nada en la conciencia le pueda perturbar. Y ellos están entregados y dispuestos sin pedir nada a cambio a la iglesia ni a nadie, que solamente sirven a Dios y Dios le va a recompensar. Mi mamá y mi papá están entregados al Señor. No, mi mamá se fue a la iglesia, pues a ver qué ve. A ver a quién hermano critica. A ver quién hermano a socializar. Ese no es para ir a la iglesia a servir, hermanos. Ya sé que fue mi mamá.
Que diga mi hija, hijo, mi papá fue a servir al Señor, fue a llevarle darle un reite al hermano, a la hermana, con la familia, ¿verdad? Y fueron los dos. Mi mamá está entregada ahí, apoyando con las damas. Mi papá está apoyando ahí al pastor, en la iglesia, algún ministerio está apoyando. Y yo también, cuando crezca o si tenga mi oportunidad, yo quiero también servir al Señor. Y sus hijos van a entregarse y van a estar dispuestos a entregarse al Señor, hermanos. Pero Moisés estaba fallando en algo, en no ser la voluntad del Señor. Estaba desobedeciendo un pacto que había establecido con Abraham. Hermanos, ¿qué estamos fallando ante el Señor? Séfora tuvo que tomar la decisión. ¿Sabe qué agarró? El pedernal y ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios. Le echó a sus pies, cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú no eres un esposo de sangre. Cuando hay problemas en tu matrimonio, hermanos, en tu vida familiar, agarra aire, hermano. ¿Sí me han entendido? Y sigue al rojo vivo ese problema. Sal afuera, ahorita que hay mucho viento, ¿verdad? 5 o 10 minutos. Pídele, pide al Señor que te dé sabiduría, entendimiento, que se calmen las aguas, los problemas, y entra a casa. No te pongas al tú por tú, porque no van a hacer nada. No van a hacer nada en el enojo, en la ira. Hay que se calmen las cosas. Y Dios va a hacer la obra. En su momento. Un proceso. No sé lo que ya va a ser. Va a ser un proceso. Ella entendió y comprendió, Séfora entendió y comprendió que tenía que obedecer a su esposo. Cuando tú te mantienes, hermano, cuando tú te mantienes varón, hombre de hogar, cabeza de hogar, cuando tú te mantienes y está bien, la esposa tarde que temprano se va a acatar. Los dos a la voluntad de Dios. No porque tú quieres que ella se acate, sino porque tú estás obedeciendo a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, ella también se va a sujetar, porque ve tu esfuerzo y tu entrega y tu pasión por Dios. Pero si tú no andas bien con Dios, ella te va a decir, te digo, y su silencio va a callar y le vas a preguntar, ¿qué tienes? ¿Sabe qué te va a decir? Nada. Porque ella se cansó de que tú estás promete y a la mera hora, nada que haces. Cuando Moisés, ella hizo lo que había que hacer desde cuando ellos siguieron su camino. Siguió su camino. Es necesario que Dios un día nos confronte para poder ser limpios y entregarnos al Señor. Si hay cosas que no estamos cumpliendo con Dios, hermanos, Dios tarde que temprano nos va a confrontar y nos va a decir, mira, tu familia no está bien. Hermanos, cuando algo está mal, los hijos están mal, pesa en nuestros corazones. Y estamos en conciencia que desde que sirviendo a la iglesia y tenemos carga por nuestros hijos, y pensando dónde están nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos. Séfora se llevó un susto, pero ella tuvo que mantenerse y acatarse lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25. Efesios 5:25. 22 al 25, perdón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Tenemos que, hermanos, tener hogares firmes, sólidos en nuestras iglesias. Si un pilar, hermano, no está bien en la iglesia, probablemente esa pared y el techo inclusive puede derribarse. Cada familia aquí representada somos un pilar. Pastor lo acaba de mencionar.
Vamos a hacer ¿cómo se llama? Vamos a hacer una construcción. Cada construcción, esa construcción, vamos a hacer nosotros, hermanos, cada pilar. Cada familia representada, cada varón, aquí vamos a ser representados. Por el cual, hermanos, que digamos, somos familias entregadas, dispuestas, ser obedientes, ser apasionadas por el Señor y que no solamente trabajando en la obra de Dios, sino también en la vida matrimonial, perdón, y en la vida familiar. Y es que, hermanos, nos queda que tenemos que hacer, y si en algo estamos fallando delante de Dios, que el Señor nos ayude a poder ser obedientes. Quizás hay algo, hermano, que Dios está obrando en usted, más no lo sabe, que tarde que temprano, Dios no quiera, le haga entender y comprender que algo está aconteciendo en su vida, que no está bien con el Señor. Es mejor obedecer, dice la palabra de Dios, que los sacrificios. Es que, hermanos, obedezcamos. Si algo estamos mal, hermano, que el Señor nos ayude a poder guiar, que el Señor nos guíe y poder ser seguir adelante lo que Dios tiene para con nosotros, hermano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría y fuerza para poder ser líderes, cabezas, que genuinos, como hombres, varones, tenemos que amar al Señor y que nos halle limpios ante su presencia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Dios Padre Celestial. Gracias porque eres bueno, Padre Celestial. Pero esta gratitud conlleva, Señor, una petición. Que tú nos perdones, Padre Santo. Te hemos fallado, Señor. Pido, Padre bendito, Dios del cielo, quizás como pastor, quizás como diácono, quizás como uno de los líderes, quizás como iglesia, estamos fallando en algo, Padre. Te pido que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos santifiques, Padre. Que tú nos hagas ver familias entregadas, claras, dispuestas, transparentes, para poder servirte, para tu gloria y honra, Padre Celestial. En tus manos encomendamos, rogando tu bendición una vez más, Padre bendito. Todo esto te lo encomendamos en el nombre de Jesús.